Listo, estamos grabando. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la revisión del formulario. En el formulario o en la clase 4 estuvimos trabajando los acuerdos donde se publican las normas de control escolar y los principales temas de acoso escolar. En esta sesión se relaciona porque vamos a analizar el acuerdo 50424, que es el lineamiento por el que se emiten las normas de manejo, operación y funcionamiento del CETE. Entonces, aquí vamos a trabajar Consejo Técnico Escolar y este tema que está interesantísimo, entornos escolares seguros. Documento simplificado es el que nos marca la guía de estudio de la anterior. En cuanto salga la guía nueva, vamos a trabajar con ella. Igual, estos temas son genéricos, están en la guía de admisión para telesecundaria, para primaria y para inicial en preescolar. Entonces, aquí todos vamos a poder, sigue siendo tema genérico que va a venir en la aplicación. Ahora, empiezo con las revisiones. Estamos en promedio entre el 75%. Estamos aquí 95, 75, 90, 100, 75. Estamos dentro de un parámetro, pero hay que mejorarlo. Entonces, para los que vienen conectándose, vamos a comenzar con la revisión del formulario que quedó pendiente del tema anterior. Comenzamos puntual porque hay mucho que hacer el día de hoy. Entonces, empezamos. Igual tengo un segundo monitor por si alguien levanta la mano, tiene alguna duda, lo puede hacer. Bien. En una escuela primaria, durante el segundo periodo de evaluación, el docente titular observa que un estudiante muestra un descenso en su participación y evidencias de aprendizaje, acompañado de ansiedad. Y aquí les estoy dando un punto, abrupto descenso en participación, acompañado de ansiedad. Al indagar de manera discreta, se entera que el niño está siendo víctima de burlas constantes. Aquí está la clave. Burlas constantes y aislamiento de algunos compañeros. Recuerden, para que se pueda tipificar el acoso escolar tiene que haber tres características. ¿Sí? Entonces, según lo establecido, ¿cuál es la acción prioritaria? Esto. El niño está bajando de desempeño por la burla constante del que ha sido víctima. Entonces, lo que tenemos que hacer de manera prioritaria es la respuesta correcta. Activar de manera inmediata el proceso de detección y notificación señalado en el acuerdo 14 de diciembre de 2023, informando a la autoridad escolar y al cuerpo colegiado y simultáneamente considerar en su evaluación el contexto socioemocional del estudiante. ¿Qué significa? Que si el niño está haciendo, porque estamos hablando de primaria, que si el niño ha sido víctima de acoso y ya sabemos la causa, debemos de considerar su evaluación formativa. Entonces, aquí si le ponen al niño 6, un 7 de calificación, a ver, maestro, reconsidera porque ese número no está reflejando el valor real del desempeño del niño, ¿vale? Entonces, ¿y por qué esta no es una respuesta correcta? Porque recuerden que para sentar que los criterios de evaluación nos dicen que la evaluación es el aspecto formativo de seguimiento, de toma de decisiones y acuerdos. Entonces, la calificación
debe intervenir en lo social. Por eso esta respuesta no es, ¿sí? Y ahora, esperar que los padres del estudiante presenten una queja formal ante autoridades educativas, aunque mantengan la confidencialidad. Si tú ya detectaste el caso, tienes que actuar. Entonces es activar de manera inmediata el proceso de detección y notificación. ¿Vale? Aquí los 5 que contestaron el formulario lo hicieron de manera correcta. Vamos a revisar la pregunta 2. Una madre de familia en secundaria, ojo aquí, también lo que tienen que hacer ustedes es contextualizar. En la pregunta 1, escuela primaria. En la pregunta 2, aquí les estamos dando el contexto, secundaria. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que las situaciones se van a pegar a lo que se les presente. Y el examen también les va a poner afirmaciones que son correctas, pero que no responden a la pregunta que les hacen. Ahorita nos vamos a topar un ejemplo. Reactivo 2. Una madre de familia reclama al docente porque su hija, a pesar de tener un promedio de 8.5, reprobó matemáticas con 5. La madre exige la acreditación con base en el promedio global y según el acuerdo, ¿qué se debe aplicar aquí? La alumna debe ser acreditada porque su promedio general es mayor a 6 y solo se requiere el promedio final por disciplinas en caso de estudiantes con bajo rendimiento general. Esto es totalmente falso. Esta primera opción no existe. La disciplina reprobada puede compensarse con el alto desempeño en educación socioemocional, lo cual sí se considera para acreditación en secundaria. Este criterio tampoco existe. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La alumna no acredita la disciplina de matemáticas, ya que en secundaria se requiere un mínimo de 6 en cada disciplina que conforman los campos formativos. Y la calificación de 5 es reprobatoria. La norma me marca que esta alumna, aunque su promedio tenga 8.5, pero tiene una materia reprobada, debe someterse a regularización. Aquí se los voy a marcar. Aquí está. ¿Qué me dice la norma? Estamos hablando de secundaria, que su hija va bien con 8.5, pero reprobó matemáticas con 5. Aquí está, maestro, ni alegar. Fases en secundaria corresponde la fase 6 y aquí nos los da el reglamento. Para los campos formativos se expresan de 5 a 10, el 5 es reprobatorio y de 6 a 10 son aprobatorias. Entonces, ¿por qué se va a regularización? Porque aunque deba de 1 hasta 4, se tiene que regularizar. Aquí la norma es clara. Aquí lo que muchos cometemos es que nos dejamos llevar por el sentido de humanidad. Y dentro de ese sentido de humanidad, la norma es muy clara. Sí hay que aplicar y no confundan humanidad con humanismo, porque el humanismo es la filosofía que tiene Nueva Escuela Mexicana de formar al alumno de manera integral. Pero en el caso de aplicar lineamientos y normas, la ley es muy tajante. Aquí, por eso se los puse para confundirlos. Aunque tenga un promedio de 8.5 y reprueba una, no acreditó.
Y la ley dice que en secundaria requiere mínimo de 6. Y teniendo 5 es reprobatorio, se debe regularizar. Aquí coincidimos todos en la respuesta. El Consejo Técnico Escolar de una primaria identifica a través de dinámicas grupales un patrón de ciberacoso en un grupo de quinto grado. Según el acuerdo, ¿cuál es la medida de prevención y atención más pertinente? Encontraron un patrón de ciberacoso. Entonces, aquí está la respuesta correcta. Implementar campañas de sensibilización sobre ciberseguridad. Diseñar talleres para padres, aplicar prácticas restaurativas con los involucrados. Esta palabra, recuerden, las prácticas restaurativas es, ya hubo un daño, se intenta restaurar, no con otro castigo, sino algo que sea más formativo para el joven. ¿Sí? Notificar a las autoridades competentes. Aquí todos coincidimos. Aquí viene otra. En preescolar, una educadora debe emitir la boleta de evaluación final del ciclo. Según el acuerdo, ¿cuál es la forma correcta? Ah, las calificaciones numéricas del 6 al 10 empiezan de segundo grado de primaria en fase 2 en adelante. Esta no es la respuesta correcta. Registrar únicamente la asistencia, ya que es criterio fundamental para la acreditación y promoción en preescolar. Aquí está. Ojo aquí, ¿eh? Porque ese enunciado sí, en parte es correcto. La fase 2 en preescolar dice, se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado, pero se acredita. Y el Ma, criterio de llévame promoción, acá, Marisela, antes que el profe empiece a dictar lo de los temas. Ahorita solamente está calificando el examen. bueno, aquí. Se acredita con el solo hecho de haber cursado, pero ¿qué se tiene que expresar en la boleta? Sugerencias. Entonces, ¿por qué esta no es correcta? Este enunciado a partir de aquí es correcto, que la asistencia es criterio para la acreditación preescolar. Es correcto, pero no responde mi pregunta. ¿Qué se tiene que incluir? Ah, observaciones y sugerencias cualitativas para cada campo formativo, sin utilizar valores numéricos. Y aquí se los complemento, ya que la acreditación se obtiene por solo haber cursado el grado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero a que el examen les va a presentar este tipo de situaciones? De repente van a encontrar una respuesta o un enunciado afirmativo que según el documento legal sí se apega, pero nosotros debemos de tener ese nivel de análisis. Ah, me habla de boleta de evaluación y qué debe llevar. Pues la asistencia únicamente no, aquí está la palabra que les niega todo, únicamente no. Observaciones y sugerencias cualitativas. Ahí está la clave. Un estudiante de secundaria es víctima de acoso escolar físico reiterado. Acoso escolar físico reiterado. El docente tutor detecta la situación. ¿Cuál debe ser el enfoque principal de la intervención? Y aquí está. Interés superior de la niñez. Esto tiene que estar siempre por encima. ¿Sí? Entonces aquí todos coincidimos en la respuesta correcta. 6.
Un estudiante de primaria en la fase 5, y aquí nos los especifica quinto grado. Recuerden que la fase 5 está en primaria. Presenta dificultades y al final del ciclo no acredita 4 disciplinas. Según la tabla, ¿cuál es la consecuencia inmediata y qué opción tiene? Ojo, no acreditó 4 disciplinas. Para que esta opción sea correcta y que repita el grado de manera automática, debe reprobar 5. Con 4 todavía tiene derecho a regularizar. ¿Sí? Y aquí está la respuesta correcta. Se encuentra el riesgo y puede acceder a un proceso de regularización establecido en las normas de control escolar, ya que tiene 4 o menos. Y aquí está. Aquí está la norma. Hasta 4 disciplinas se pueden regularizar. Entonces lo que nos marca la respuesta correcta es. Y ojo aquí. Para los que conozcan la normativa de secundarias, también es válido aplicar esto. Es promovido al siguiente grado de manera condicional, pero deberá aprobar un examen general de conocimientos al siguiente ciclo. Esta opción también es válida, pero solo en secundaria. ¿Sí? Lo que nos marca la norma en primaria, si tiene 4, regularización. Aquí no hay pierde. Pregunta 7. Aquí todos hemos coincidido, vamos bien. El cuerpo colegiado de una escuela conforma, según el acuerdo 14 de diciembre de 2023, confirma un caso de acoso verbal. Lo confirmaron. ¿Cuál de las siguientes acciones forma parte del proceso de intervención? Si nosotros hacemos esto, impulsar la expulsión definitiva del estudiante agresor para proteger el entorno, violentamos el interés superior de ese adolescente, aunque sea agresor. Esta no es la respuesta correcta. Delegar la responsabilidad completa a autoridades policiales o ministeriales. Dado que el acoso verbal puede configurar un delito, esta opción es parte de un protocolo que vamos a ver más adelante. Esta es parte de una acción y podría ser una respuesta correcta. Pero si delegamos esta palabra, si delegamos la responsabilidad completa, aquí se anula porque es una responsabilidad compartida entre las escuelas y las instituciones. Vamos a aclarar esta duda ahorita, hoy mismo queda. Entonces, les repito, sí es parte del protocolo, pero solo en determinados casos, no por acoso verbal. ¿Qué es lo correcto? Elaborar una carta compromiso con el estudiante que ejerció acoso y su madre, con padre de familia o tutor, rescatar el marco de la convivencia, establecer acompañamiento y prácticas restaurativas. Aquí todos coincidimos. Aquí está interesante, aquí ya no coincidimos. Según el acuerdo 100923, ¿en qué periodo del ciclo escolar el personal docente responsable del registro debe comunicar los resultados de evaluación en la familia? Aquí están, en 3 momentos y me dan hasta la fecha. Está calendarizado. Entonces, una única vez al finalizar el ciclo con la entrega de la evaluación, esta acción es parte del proceso.
pero del tercer periodo de evaluación. Lo que me marca la norma es, en 3 periodos a lo largo del ciclo, ya tenemos las fechas establecidas, ¿sí? Y esto, cada mes, para garantizar un seguimiento minucioso del desempeño del estudiante, sí está establecido en la norma, pero como una obligación del padre o tutor, ¿sí? No del personal docente, ¿sí? Aquí por si se llegan a confundir, por eso les digo, el examen les pone a veces enunciados afirmativos y son correctos. Pero si nosotros no sabemos discernir en dónde se aplica o qué, o por los nervios leo rápido, es ahí donde no me trabo, ¿sí? Entonces aquí la respuesta correcta, 3 periodos a lo largo del ciclo y las fechas ya están estandarizadas. Aquí coincidimos todos. Una figura educativa es acusada de negligencia por no haber actuado ante repetidas señales de acoso entre sus estudiantes. Ojo, ya está acusado de negligencia. ¿Cómo deben proceder las autoridades? Ojo, aplicar una sanción administrativa inmediata no puede ser. Esto no existe. Porque antes de que sea inmediata, debe haber investigación. Aquí dice, sin mayor investigación, hay protocolos que también están establecidos en nuestras condiciones generales de trabajo. Entonces, si alguien lo quieren correr así sin más, tienes derecho, maestro, aunque te acusen de negligencia, debe haberse una investigación. Aquí. Absorber la figura educativa, argumentando que la detección del acoso es responsabilidad exclusiva de las madres de familia, no. Recuerden que mientras esté dentro del aula y el mismo acuerdo nos da definiciones de... Aquí lo tengo. Nos da la definición de comunidad escolar, también estamos nosotros involucrados. Entonces, ¿eso qué significa? Que la autoridad educativa o la figura educativa omitió su función. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Lo primero, medidas de protección para todas las partes. Tanto el alumno agredido, el que agredió, aunque se oiga feo, tiene derechos. Y el docente o la figura educativa, con el solo hecho de participar, de ver y estar de manera pasiva, es cuando se usa el concepto de negligencia. ¿Sí? Entonces el protocolo es medidas de protección para todas las partes e investigar exhaustivamente los hechos antes de cualquier medida o sanción, garantizando el derecho a la defensa. ¿Qué pasa aquí? Hay muchas escuelas en donde el director no la lleva con los docentes y se agarra el director de cualquier cosita o cualquier fallo del docente, te corro, te aplico lineamiento y no. Tienes derecho a defenderte y a una investigación exhaustiva. ¿Sí? Aquí coincidimos, no hay problema. Ah, aquí nos dividimos feo. Ujú. Ah, aquí está. Para la certificación de estudios en secundaria, el acuerdo establece que la certificación no es optativa, es obligatoria. ¿Por qué esta no es la respuesta correcta? Solo se expide un certificado en formato físico. Aquí, cuando profundicemos en las normas de control escolar, nos vamos a dar cuenta que se expide un certificado, el que nos entregan al tutor es físico, pero también está la opción que el tutor pida el formato digital. Viene con un QR, viene con una cadena de datos del CDFI y lo podemos escanear para validar que es auténtico. Y también, ¿por qué no es correcta esta?
tiene validez únicamente en la entidad federativa donde cursaron los estudios. Esto es falso. Si yo estudié en Veracruz y me voy a continuar mis estudios en otra entidad federativa, por eso se llama Sistema Educativo Nacional. Aunque esté dividido en entidades federativas, cada entidad federativa parte del lineamiento en general. Aunque esté estudiando en la frontera norte, en el sur, en el centro del país, van a partir las autoridades educativas locales de este principio, de este acuerdo, y lo aterrizan. Entonces, los certificados son válidos en toda la nación. Ahora, esto lo hacíamos hasta el 2014, 2012. Los certificados nos mandaban una hoja azul. Nosotros teníamos que pegarle la foto y el sello y sellar que no estuviera chueco o que dentro del sello no quedara una cápsula en blanco sin que se marquen todas las letras porque no servía. El certificado lo expedimos de manera digital. Lo descargamos de una plataforma de control escolar. Al tutor se lo damos de manera física o impreso en opalina. Algunas escuelas lo imprimen a color, otros en blanco y negro. Pero lo que nos interesa es el código QR y el CDFI con el que se valida. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es este. Y ojo. Aquí sí me gustó que se hayan dividido porque nos vamos con lo que hacemos. Nos vamos y nuestro cerebro lo primero que piensa es de cómo nos dan las cosas a nosotros. Si yo tengo un hijo y recibí de la escuela un certificado impreso, me quedo con esa idea de que es formato físico. Y sí lo firma el director, pero tiene validez en todo México. Entonces, ¿qué pasó aquí? Desde el momento en que mi certificado trae un código QR y una cadena de caracteres al final que le llamamos CDFI, es porque salió como las facturas en versión electrónica. Ya ahorita los títulos, cédulas profesionales a partir del 2018, todo es en versión electrónica. ¿Sí? Y vean, fue la pregunta más cortita y la que nos dividió más. 11. En el contexto de la atención a casos de acoso, el acuerdo 14 de diciembre de 2023 menciona el papel de las y los espectadores que caracteriza su responsabilidad. Los espectadores solamente tienen dos funciones. Esto no existe. Esto no existe. Los espectadores, y nos los define el acuerdo. Aquí está. Educandos que no participan en el acoso, pero que actúan de manera pasiva o incitadora. Y aquí está. Tu actitud pasiva o incitadora los convierte en cómplices. Al permitir que la violencia continúe y debe ser incluido en la estrategia de intervención. Aquí todos coincidimos. Un docente de primer grado de primaria, aquí ya se lo contextualicé. Primer grado de primaria. Tiene un estudiante con actitudes sobresalientes que demuestra haber alcanzado los aprendizajes esperados del segundo grado. ¿Qué permite el acuerdo con esta situación? Aquí coincidimos los 5. Puede ser candidato a una acreditación y promoción anticipada, sujeto a los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa vigente. Se los platiqué. La normativa implica que si detecto un alumno con aptitudes y capacidades sobresalientes, algo me faltaba, permíteme. Ahí está. Que si tengo un alumno con actitudes y capacidades sobresalientes, aplico el protocolo de promoción anticipada.
pero también son varios requisitos. Lo vamos a ver con más calma en el futuro, pero hoy no. Los lineamientos para erradicar el acoso escolar definen este fenómeno por tres características. ¿Cuáles son? Y aquí están. Intención, repetición y duración en un contexto de desigualdad de poder. Recuerden que para que sea acoso escolar tiene que haber estas tres características. Si se da una que además haya intención, queda como violencia, queda como un acto aislado, todavía se puede corregir, pero para que suba de violencia a acoso escolar tienen que haber estas tres características. ¿Sí? En una boleta de evaluación de secundaria, ¿cómo se registra la asistencia según el acuerdo? Aquí, los días en que asistieron, pero no es fundamental para la acreditación, es un referente. Si estoy hablando de secundaria, es la fase 6, ¿sí? Y el criterio de promoción y el de acreditación es que no tenga 5 o más disciplinas reprobadas. Y con hasta 4 se puede regularizar. La, la asistencia no cuenta como un criterio para acreditar. Si ven, aquí no está. Criterio de acreditar. ¿Ya vieron? Aquí no menciona en ninguno la asistencia. Observación. Este criterio hasta 2014-2016 sí se consideraba como un criterio de acreditación. Con la pandemia en 2019, que nos trasladamos a clases virtuales, a clases híbridas, lo quitaron. Y después de la pandemia no lo han puesto. Pero hasta 2014, 2018, era obligatorio que el estudiante cursara al menos el 80% de los días hábiles. ¿Qué significa? Que si el calendario escolar tenía 200 días, el estudiante, si me faltaba más de 40 días, reprobaba por asistencias. La pandemia lo cambió y hasta ahorita no lo han aterrizado, pero antes sí funcionaba así. ¿Qué enfoque transversal debe permear la aplicación del protocolo contra acoso escolar? Enfoque en derechos humanos y perspectiva de género que garantice la dignidad, igualdad sustantiva y no discriminación. Son como 14 enfoques lo que maneja esto. Aquí lo tenemos. Para un estudiante de primaria en la fase 3, en primer grado, el acuerdo establece que, recuerden, primer grado, fase 3, se vincula con la fase 2 de los 3 grados de preescolar. Y en preescolar no se evalúa con números. La boleta se le entrega al tutor con indicadores cualitativos de logro, con descriptores. Entonces, no se manejan números en primer grado. Esto es hasta segundo. ¿Ya vieron? En primer grado solo concursar, que se comparte con preescolar. Ya en segundo grado en adelante, ya ahí sí, niño, te evalúo de 5 a 10. Pero si vas en primero, ya la libraste porque te acreditas con solo hecho de haber cursado. ¿Sí?
Aquí nos dividimos. Las autoridades educativas locales tienen la obligación de diseñar un protocolo local contra el acoso. ¿Qué deben hacer con él una vez elaborado? Recuerden, archivarlo por uso interno no sirve. Presentarlo únicamente ante el Congreso para su validación legislativa, este es un paso. Es un paso. Pero lo ideal es esto. Elaborar el digital, una base de datos, publicarlo en sus páginas oficiales y actualizarlo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, toda la bibliografía que estudiamos nos maneja su fecha de publicación, que por lo regular así se llama el acuerdo, y nos dice cuándo lo publican que se hace oficial. Y todavía, siempre que empezamos a hacer el análisis de una normativa, de un acuerdo, de un lineamiento, nos dice, el presente acuerdo entra en vigor en el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esta es una clave. Aquí se las puse. Esta estaba enredada. Presentarlo al Congreso sí es un paso. Publicarlo en las páginas oficiales y actualizarlo periódicamente. Aquí estaba la clave. Y todos coincidimos. La evaluación del aprendizaje para la acreditación se define como conjunto de evidencias, así es, para emitir el juicio personal. ¿Sí? Aquí todos coincidimos, vamos bien. 19. Ante un caso confirmado de acoso, las medidas de no repetición buscan, esto no puede pasar y esto no puede pasar. Diseñar acciones positivas acorde a las necesidades, y aquí está la palabra clave. Si ya pasó algo, restaura en el marco de la cultura de la paz y la civilidad. Aquí está. Para evitar que se repita, vulnerar el derecho a un ambiente libre de violencia. El acuerdo 100923 deroga un acuerdo anterior sobre evaluación. ¿Cuál es? Ojo aquí. ¿Por qué se los puse aquí? Aunque no tengamos esa memoria fotográfica que el examen nos exige tener, ustedes quédense con al menos la idea de lo que trata en números el acuerdo. 100923. 100923 es el que habla de acreditación y promoción en básica. ¿Sí? Esta es la respuesta correcta. Pero aquí fue una pregunta también capciosa. No puede haber un acuerdo que hable sobre evaluación y que empieza hablando de evaluación que de lo que establezca un plan de estudios. No existe. Y que establezca un programa de estudios. No existe. Cuando se establece un plan de estudios, viene un acuerdo especial para ellos. Cuando se establece el programa de estudios, tiene su propio acuerdo. Entonces, ¿por qué se los puse así? Para que visualicen. Si hablo de evaluación y fue un acuerdo que se derogó, dio otro que generó evaluación. ¿Sí? Este es un tip de examen.
Y se acabó. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. Veo que el desempeño está dentro de... Se llevaron 18:30 para 20 preguntas. Están en un promedio de 55 segundos. Estamos dentro de los tiempos. Bien. Entonces vamos a dar inicio. Veo que no hay manos levantadas. No, no hay manos levantadas. Entonces doy inicio al tema de hoy. Para hoy no hay mapa mental, porque entro directo al acuerdo. El acuerdo 50424 aquí lo define. Estas cositas que están aquí negritas, al inicio de cada, es lo que al menos ustedes deben de relacionar. El 50424 establece los lineamientos para la integración y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. El 100923 establece normas para la evaluación del aprendizaje. Cada acuerdo tiene su nombre. En el que vamos a analizar donde se establece el CETE es el 50424, pero que se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el día 8. ¿Sí? Me voy rápido aquí en las bases, pero se las menciono para que sepan quién respalda los CETES. Los CETES parten de artículo 3 de la Constitución Política, del artículo 4, 31 de la Ley General de Educación, Ley General de Educación, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 3 de la Constitución Política, y ojo aquí, Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación. Si se acuerdan, cuando analizamos esto, y se los dije en el anterior, aquí está. Cuando se establece una ley, siempre el lineamiento, los acuerdos nos citan de dónde parte y terminan aterrizando en el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación. ¿Y por qué les explico esto? Porque aunque digan que se parecen, no son lo mismo. Aquí está. Este también, el del protocolo para erradicación del acoso, terminan aterrizando Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación. Pero ¿qué cambia aquí en este? Aterriza el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación. Pero aquí me agregan otro, y aquí vean quién es. Que el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública establece las facultades para que el titular de la SEP determina, dirija y controla la política de dicha dependencia, así como los lineamientos. ¿Qué significa? Que como en este lineamiento ya entra directamente para nosotros y nosotros cuando nos contratamos en el sistema educativo, ya sea público o privado, estamos por ley sujetos al reglamento interior. ¿Qué significa? Que si yo no voy a un CETE y no compruebo mi día, me aplican la norma, porque ya aquí me lo están estableciendo. ¿Sí? Por eso quise hacer esta pausa. Estas dos aterrizan en Programa Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación, pero a este también, y le agregan reglamento interior de la SEP. ¿Sale? Y aquí entramos. Aquí puede que algunos ya lo sepan o lo sabemos de manera teórica,
pero sí quiero que se queden con las definiciones que aquí les marca el lineamiento. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con nuestra subjetividad o lo que yo comprendo, el examen se aprovecha de ahí, como en el caso del certificado. Y si te vas a palabras coloquiales, el CT es cuando los maestros se reúnen a fin de mes. Esa es una definición coloquial y no está en la norma. Pero si la bibliografía me está obligando a saber la norma, es porque me piden que yo maneje la definición técnica de CT. ¿Sí? Y por eso aquí se los marco. Artículo primero, integración, operación y funcionamiento de los CETES. Artículo segundo, y aquí, en donde metieron el reglamento interior de la SEP, es porque ya aquí te están diciendo, por si no te quedaba claro que cité el reglamento interior que nos maneja, aquí te lo aclaro en el artículo segundo. Estos lineamientos son de observancia obligatoria. ¿Para quiénes? Autoridad educativa federal, autoridades educativas locales, autoridades escolares. Recuerden las definiciones que vimos. Ejecutivo federal, Estado, autoridades escolares, supervisores, directores, todos los que integran educación básica. Y aquí viene la definición en el artículo tercero de este lineamiento. Órgano. Si no quieren aprenderse todo, apréndanse hasta aquí, como una mnemotecnia para la definición del CETE. No se queden con, es cuando los maestros se reúnen cada fin de mes en la escuela. No. Definición técnica. Órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela. Quédense hasta aquí. Órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica. Eso es el CETE. Mayor decisión técnico-pedagógica y colegiado. Nos juntamos todos. Y ya adoptamos, implementamos decisiones para contribuir. ¿Para qué? Aquí está. Si el examen les pregunta, ¿cuál es el objetivo del CETE? ¿O cuál es la meta del CETE? Para contribuir al máximo logro de los aprendizajes de los educandos. El desarrollo de sus capacidades, de su pensamiento crítico, fortalecimiento de los lazos de la escuela y la comunidad bajo una perspectiva de enfoque territorial. ¿Por qué me ponen enfoque territorial? Más adelante se los voy a explicar, pero acuérdense de esto, ¿vale? Pero ya aquí me dan mis definiciones particulares, aquí se lo puse. ¿Qué va a ser el acompañamiento? ¿Y quién lo hace? Es la acción pedagógica que realiza el supervisor y personal con funciones de dirección de manera sistemática y permanente. Entonces, entre maestros no existe acompañamiento. Vean esto. Maestro con maestro no te puedes brindar tú tu propio acompañamiento porque estamos sobre la misma línea. ¿Quién realiza el acompañamiento? Nuestros superiores. Por eso aquí se los marqué. Funciones de supervisión y personal directivo. Con el personal docente de la escuela. ¿Sí? O sea que ellos van a trabajar con nosotros, pero nosotros no tenemos esa facultad normativa de decir, yo voy a hacer el acompañamiento a mi otro compañero de grado, yo voy a hacer el acompañamiento a mi homólogo de grado paralelo, yo voy a hacer el acompañamiento a mis compañeros de escuela. Entre docentes no existe acompañamiento, solo es una facultad, es una acción pedagógica para supervisores y directores. Sí, ya ven la importancia de leer así textualmente la norma, porque el examen nos puede confundir y en un estudio de casos nos puede decir, el profe Juan está compartiendo material didáctico con el profe Pedro. Según el lineamiento, ¿es una acción de acompañamiento?
Si me están diciendo que los dos son profes, no existe acompañamiento. El acompañamiento solo lo realizan nuestros superiores, directores y supervisores. ¿Sí? AFCM, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Ah, y aquí viene una definición que no teníamos en las otras definiciones que hemos revisado en la norma. Agentes educativos. ¿Quiénes son? Solo están en educación inicial escolarizada. Están en la educación inicial porque atienden a niñas y niños solo de 43 hasta 43 días a 3 años. No les manejan maestros de preescolar. Le dan la definición técnica de agentes educativos a las personas que trabajan en guarderías. ¿Quiénes son los que trabajan de 43 días hasta los 3 años? En guarderías, educación inicial. ¿Sí? Y aquí me los describen. Personal con función de educador, educadora o asistente que prestan servicio. No les dicen maestros. Vean, no les dicen docentes, agentes educativos. ¿Sí? Asesoría al proceso formativo que desarrolla supervisión y a otros actores educativos para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Aprender de la experiencia mediante la identificación de dificultades, observación, registro y análisis de práctica, diálogo sistemático, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de propuestas. Oiga, profe José, pero es que la supervisión escolar siempre me pide productos como evidencias del CETE. Eso está prohibido. Ningún supervisor o ningún director te puede exigir que contestes la guía como evidencia y que se la mandes como producto de tu CETE. Y ahorita van a ver por qué. Dentro de la asesoría es un proceso formativo que conlleva la mejora. Aprende de la experiencia, identificación, dificultades, observación, registro, análisis. No dice seguimiento. ¿Sí? No dice seguimiento. Entonces, ahorita vamos a ir más allá, pero les digo, está prohibido que un director o que un supervisor les pida evidencia de su guía que sí trabajaron en el CETE. Ahorita van a ver por qué. ¿Y por qué les digo esto? Para que se defiendan. Yo me aviento pleitos buenos con la supervisora porque tienen todo esto tergiversado, manejan la norma a su antojo. Y si las conocemos así de manera puntual, no nos hacen nada. Autonomía profesional. Este concepto llegó con la NEM, donde el magisterio decide con base en los programas de estudios sobre su ejercicio didáctico y el acercamiento a los conocimientos. La autonomía profesional es que si yo tengo un contenido relevante en mi comunidad, lo puedo meter y decido qué tiempo darle para trabajarlo. Es en lo que algunos autores manejan como el codiseño, pero ahorita vamos a entrar en ese detalle. Ok, aquí continúa. En los procesos, considerando la diversidad de sus grupos, el contexto, la libertad que tienen las maestras y los maestros para reinventar la docencia. Esta es una palabra muy elevada. No quiero decir, meterme en cosas políticas. Para intercambiar experiencia, y aquí problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes. ¿Cuándo puedo utilizar mi autonomía profesional? Cuando yo encuentro contenido relevante en mi contexto que sea pertinente para los procesos de enseñanza de mis alumnos, lo puedo sistematizar, hacerle un proyecto, destinarle tiempo. ¿Sí? Aquí esta definición ya las manejamos.
Repito, autoridades escolares, solamente dirección o supervisión. Recuerden que el docente tenemos otra categoría y una definición propia. Calendario escolar, el documento que nos rige, que puede ser de 185 a 200 días. El SEA, Comité Escolar de Administración Participativa. Es un órgano por la asamblea escolar de una escuela responsable del ejercicio de los recursos asignados. Tiene como objetivo la dignificación de los planteles educativos y la superación de las desigualdades. Se arma cuando nos llega un programa como La Escuela es Nuestra, que nos dan un dinero y que no lo debe de manejar el director ni el comité de padres de familia, lo forma un tercer comité. Ahí entra el SEA, el Comité Escolar de Administración Participativa. Este SEA no lo forma el director, no lo forman los maestros. El director solamente convoca asamblea, cita a los padres de familia y los servidores de la educación, que son los que mandan del programa federal. Son diferentes, el servidor de la educación y servidor de la nación. Porque, y hay otros que se manejan las becas. Entonces, todo lo que es dinero que venga de un programa federal, como La Escuela es Nuestra, lo maneja el SEA, el Comité Escolar de Administración Participativa. ¿Sí? Colectivos docentes. Conformado el personal con funciones de dirección, personal docente, de educación física especial, inglés, tecnología, personal técnico docente con funciones accesorias técnicas pedagógicas. ¿Cuál es el personal técnico docente? Es el personal que está por horas en una escuela, así como el de educación física, el de educación especial en inglés. Pero ¿qué los diferencia? El personal técnico docente es el que se encarga en las escuelas secundarias técnicas y generales a los famosos talleres. El taller de herrería, el de carpintería, el de computación, el de máquinas y herramientas, el de refrigeración, el de secretariado cuando se maneja, no sé si todavía se maneja. Ellos son los técnicos docentes. Tienen horas, como todos los demás, pero trabajan en impartiendo talleres. ¿Sí? Y aquí, colectivo docente, entramos todos, hasta los agentes educativos. ¿Sí? Aquí, comunidad escolar, conjunto de actores involucrados de manera corresponsable. Esta es una palabra clave. Siempre que hablamos de varias entidades, sí tenemos que actuar de manera corresponsable. Y aquí los menciona. Personal docente, directores, supervisores, asesores técnicos, agentes educativos de educación especial, técnicos docentes, personal de apoyo y asistencia, las orientadoras educativas, los psicólogos, los trabajadores, el trabajador social y todo el personal que esté dentro de una escuela. ¿Sí? Y aquí viene un término nuevo, no lo habíamos visto. Contextualización. Al significado o a la resignificación que le damos de manera local a los programas de estudios, teniendo en cuenta las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, así como de diversidad sexual y de género que se ejerce con la docencia. Y aquí viene un término. A partir de la lectura de la realidad. ¿Qué es la contextualización? Supongamos que en mi programa sintético de fase 6 de secundaria venga un proyecto donde nanotecnología, de que los alumnos sean capaces de identificar los conceptos claves para hacer, para empezar que entiendan nanotecnología.
Y que dentro del proyecto, como entraría en un enfoque STEAM y tienen que entregarme un prototipo, pues si estoy en una comunidad, no voy a encontrar los componentes para hacer un nanorobot. Mis alumnos no van a tener esa capacidad de aprender a soldar de manera microscópica. No tengo microscopio electrónico. Y si yo como docente no sé ni prender la computadora o me ayudan a conectar el cañón, ¿cómo me voy a aventar a dar un proyecto de nanotecnología? Entonces, quito ese proyecto de nanotecnología. Y si dentro de mi comunidad hay hay una botica, hay un yerbero, pues voy a hacer ese trabajo de resignificación de saberes. Quito ese proyecto de nanotecnología, algo que no le va a servir a mis alumnos en su contexto, y parto mejor de lo que tengo en mi realidad escolar para hacer un proyecto más productivo. Esa es la contextualización. 7 siglas de Consejo Técnico Escolar. Y aquí nos decían, diagnóstico socioeducativo. Es la valoración que hacen los docentes sobre las condiciones educativas de la escuela. ¿Qué vamos a valorar? Los aprendizajes y la formación de los estudiantes. ¿Qué? Prácticas docentes, directivas y administración de la escuela, así como la relación en el contexto social, económico, territorial y cultural que se ubica. Entonces, ¿qué significa esto? Ahorita vamos a ver, bueno, más adelante, lo que es el término de lectura de la realidad. Y la lectura de la realidad entra en este apartado de realizar el diagnóstico socioeducativo, ¿sí? Pero es una valoración en donde todos estos datos que tienes de contexto, cultura, territorio, tú lo vas a traducir a términos de aprendizaje y formación integral. ¿Por qué se los digo? Porque la primera vez que nos pusieron a hacer una lectura de la realidad, cuando empezó Nueva Escuela Mexicana, después de la pandemia, que nos fuimos incorporando a clases presenciales de manera paulatina entre 2021 y 2022, dice la Nueva Escuela Mexicana, vamos a hacer el diagnóstico. Y me ponen algunos maestros. En la casa de Juan tienen 3 pantallas planas, 2 lavadoras y un estéreo. Y así como que, a ver, maestro, enfócate. Sí, conoce su contexto social, económico, territorial y cultural, pero a mí en la escuela no me va a servir que Juan tenga 2 pantallas, que tenga un estéreo, que tenga pantallas planas. Entonces, estos datos los tenemos que enfocar a términos de aprendizaje y formación de los estudiantes. De estos datos, ¿qué sí me va a servir que tenga Juan en su casa? ¿Cuántos celulares tiene? ¿Cuenta con internet? ¿Con quién vive? ¿Cuenta con una tableta? ¿Su computadora tiene acceso a internet? Sepan diferenciar esto porque de aquí nos lleva la lectura del diagnóstico, la lectura de la realidad. Pero muchos batallamos en esto. ¿Qué queremos poner? Que Juan tenía esas pantallas y al rato me ponen que María tenía un gato, un loro, un cochino. Sí es importante para ellos, pero a nosotros estos datos los tenemos que traducir a esto. Indicadores en términos de aprendizaje y para la formación integral del estudiante. Entonces, si María me dice que está viviendo con una persona adulta, que es su abuelo, porque sus 2 papás están estudiando en el norte, están trabajando en el norte, perdón, esos datos me voy a traer, que María vive en una familia con crianza delegada a cargo de su abuelo paterno, porque sus padres se encuentran ausentes en su comunidad. ¿Sí se entiende qué es esto? Para que no confundamos. Educación básica, el nivel compuesto por inicial, recuerden que inicial desde los 43 días hasta los 3 años,
y ya lo demás lo conocemos, preescolar, primaria y secundaria. Y aquí todavía estamos en las definiciones. Enfoque territorial. La perspectiva a la que quiere importancia en la relación escuela y comunidad. Conlleva los saberes, conocimientos de los espacios locales, delimitados tanto territorial y culturalmente. Escuela, espacio donde se imparte el servicio público de educación. Y aquí ya viene, esta definición de escuela ya lo habíamos visto en las otras normativas, pero ¿por qué la rescatan aquí? Porque de escuela ya me dicen cuáles son las completas y cuál es la multigrado. Una escuela completa va a tener un maestro por cada grupo y un director efectivo, un director que solo se dedique a ser director, un director que no esté comisionado, ¿sí? Y una escuela multigrado es una escuela que un maestro imparte hasta 2 grados escolares. Si es una escuela primaria, puede contar con 1, 2, 3 o hasta 4 maestros. Si una primaria solo tiene 4 maestros, automáticamente dos de ellos van a tener 2 grados para cubrir los 6. O peor tantito, si son secundarios y si son jardines de niños, pueden ser unitarias. Un maestro que atiende a los niños y puede ser hasta el mismo director. Si es otra escuela pequeña o si hay más alumnos, bidocentes. Si son primarias, pueden ser tridocentes o hasta tetradocentes con 4 maestros. Entonces, conceptos nuevos, escuela completa, un maestro por cada grado y un director efectivo. Y las multigrados son todas aquellas en donde al menos existe un maestro con 2 grupos. ¿Sí? Por lo regular, ¿dónde hay estas escuelas? En donde los maestros se van de cambio mediante una ley, mediante un acuerdo con la fiscalía, que se va. Y como no hizo el proceso de cambio adecuado, no pagan ese maestro, no lo reponen. ¿Dónde hay escuelas multigrados? En localidades pequeñas, donde no, según la RAM, el rango de alumnos que tiene la SEP, ellos manejan que un grupo tiene que existir con al menos 15 más menos 5 alumnos. Lo ideal es de que cada grupo tenga 15, 20 o 10 alumnos. Si ellos ven en la proyección de 3 ciclos anteriores y dicen, tu escuela solamente tiene 10 alumnos, no cubres la RAM dentro de los 3 próximos años para que te llegue un maestro nuevo. Así son las escuelas multigrados, según el estudio de proyección de matrícula, que no alcanza para que se paguen maestros para que cada uno tenga un grupo. ¿Sí? Gestión escolar, en donde los maestros hacen muchas cosas para afrontar los retos que se presentan de manera colectiva, acompañar su desarrollo y monitorear el avance. Jornada escolar, tiempo diario que se emplea en la escuela, que incluye receso, organización, gestión y administración. Asesores técnicos pedagógicos, según personal docente especializado en pedagogía. ¿Por qué digo según? Porque estos cargos todavía se reparten a criterio del supervisor. No existe una norma en donde obligue a supervisiones escolares a que se acompañe de asesores técnicos pedagógicos mediante examen. Desafortunadamente, estas funciones solo son comisionadas. Existe dentro de UCICAN un proceso para asesoría técnico-pedagógica, pero ¿por qué los maestros no participan? Si yo quiero ser asesor técnico-pedagógico, hago mi examen. Voy a estar en la supervisión solamente 3 años. Después de esos 3 años, tengo que esperar un periodo de 3 años para volver a hacer el examen. Y como yo ya dejé mi lugar en la escuela,
Me van a acomodar donde haga falta en el servicio educativo, porque mi lugar ya lo cubrió otra persona. A donde haga falta. Entonces, muchos maestros no quieren ser asesores técnicos o el examen para ser asesores técnicos pedagógicos que marca USICAN no tiene demanda porque solo es un cargo temporal por 3 años, ganas como 1,200, 1,300 pesos más, pero cuando terminan tus 3 años, vete a donde haga falta el servicio educativo. Entonces ahí es donde no tienen que modificar esto USICAN. Y ahorita se mencionan con los maestros que se lleven bien con el supervisor o con los que el supervisor designe, aunque no tengan esta especialización. Directores, planea, programa, coordina, ejecuta y evalúa para el funcionamiento de la escuela. Supervisor, tiene escuelas bajo su responsabilidad y vigila el cumplimiento de las normas. Acompaña, apoya y asesora a las escuelas para promover la excelencia. Y otra vez personal docente. Y al final me quedo con los 6 indicadores que nos dan de docente: promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Técnico docente, aquí se los dije hace rato, tienen una formación especializada y cubre un perfil. Enseña, facilita, asesora, investiga, pero en talleres prácticos y laboratorios. Pueden ser áreas técnicas, artísticas o deportes. Plantel, espacio donde se da el servicio público de educación básica. Pero aquí, como anotación, en un edificio de escuelas, que haya que haya en la mañana un turno y en la tarde otro turno, se manejan dos claves. Aunque el espacio físico es la misma escuela, es el mismo edificio, son los mismos salones, son las mismas canchas, pero de manera administrativa, si en la mañana el turno matutino trabajan 20 maestros y en el turno vespertino trabajan 22 maestros, son planteles diferentes, aunque sea el mismo espacio físico. Lo hacen para manera de tener control en las claves de pago y todo eso, ¿sí? Pero el plantel, ¿y por qué se lo digo aquí? Aunque sea un edificio, con el hecho de que sea un edificio compartido, son planteles diferentes, ¿sí? Aquí viene una nueva definición: proceso de mejora continua. Promueve el desarrollo de capacidades institucionales de cada escuela de manera gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa, enfocado al máximo logro de los aprendizajes, la excelencia educativa y el ejercicio del derecho a la educación de los NNA. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y programa? Este programa de mejora continua es el famoso PENSE. Es el documento que nos piden terminando la fase intensiva del CETE, que nos tengamos la primera versión y que entre agosto y septiembre lo vayamos mejorando. Es las expresiones de las voluntades del colectivo docente y la comunidad escolar para mejorar los resultados educativos, pero siguiendo los principios de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Programas sintéticos es donde la SEP, por cada fase, me da dividido por campos formativos todos los contenidos que van a ver y conlleva a que se cumpla un perfil de egreso, ¿sí? Trabajo colegiado. Colaboración activa, equitativa e incluyente entre los integrantes del colectivo. Fíjense, todo esto fueron definiciones. Solo definiciones. Apenas vamos a entrar en las funciones.
Aquí está. Propósitos. Construir un proyecto educativo en cada escuela basado en la diversidad. Recuerden que lo que tenemos que hacer en el proceso de mejora continua va enfocado con Nueva Escuela Mexicana. Aquí está. Construir un proyecto educativo cimentado en diversidad. Priorizar el interés superior en todo. Propiciar espacios de formación entre maestras y maestros. Deliberar sobre si el currículo es pertinente de acuerdo en el contexto del niño. Y aquí viene, contextualizar los contenidos del programa sintético, lo que se maneja como codiseño. Cuando contextualizo un programa, quito uno que yo no voy a ver, como el caso de la nanotecnología que les puse, y pongo uno enfocado al territorio y cultura de mi contexto. Ese es el codiseño. Funciones: planear, implementar y dar seguimiento. Y analizar de forma permanente el logro de los aprendizajes. Y abordar cualquier tema que se considere necesario. Propósitos. Y aquí nada más como observación. Cuando hablan de propósitos, siempre empiezan con la redacción en un verbo infinitivo. Aquí está. Propósitos: construir, priorizar, propiciar, deliberar, contextualizar, planear, analizar, abordar. ¿Sí? Y las funciones también son verbos infinitivos. ¿Por qué? Porque se tienen que convertir en acciones. Definir las formas de organización de los setes de cada colectivo. Favorecer el trabajo pedagógico. Y aquí, definir objetivos, metas y acciones que vamos a trabajar. Estos objetivos, metas y acciones van en el PENSE, en el Programa Escolar de Mejora Continua. Elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación. Está en nuestra facultad, pero nosotros jamás somos testigos, no los seleccionamos. Los padres de familia y tutores se organizan entre ellos. Uno como maestro solo firma de testigo y el director valida con su sello. Impulsar el proceso de mejora continua en las escuelas. Aquí viene otra vez, toma la definición. Es el espacio de mayor decisión técnico-pedagógica que contribuye a la educación de experiencia priorizando el máximo logro de los aprendizajes de los NNA. Toma de acuerdos para realizar el diagnóstico. Aquí les marqué que es la lectura de la realidad. Lo que hacemos en las primeras etapas de inicio del ciclo, el CET intensivo. En agosto, antes de que empecemos el ciclo, entramos una semana antes que nuestros alumnos para hacer esto. En agosto. En septiembre nos dicen que tengo que aplicar la evaluación diagnóstica de Mejoredu y con esos resultados termino mi lectura de la realidad, porque hasta que yo aplico esa evaluación ya puedo decir que tengo mis resultados completos. En septiembre ya debo de entregar mi PENSE y mi programa analítico terminado. ¿Sí? Definir estrategias para los estudiantes que requieren más apoyo a partir de la revisión permanente de los resultados. Le tenemos que dar seguimiento a quienes van mal. ¿Sí? Y toma de decisiones. Aquí, ¿cómo se integra el CETE? Si es una escuela completa, se integra por todo el colectivo. Y de aquí vienen muchos estudios de casos. Si son multigrados, pero tienen 4 más docentes, van a ser un CETE. Pero si son multigrados, donde son menos a 4, se integran en un solo set de zona, un sectorizado. ¿Sí?
Las agentes y los agentes educativos, recuerden esta nueva figura que ya nos dio la ley. Son las personas que trabajan con niños de 43 años hasta 3 años. Tienen una norma especial. Inician en modalidad no escolarizada, pero tienen una autoridad inmediata. Tienen que organizarse para el intercambio de experiencias y trabajo colegiado, involucrando las familias, que les permitan generar ambientes óptimos para acompañar a los procesos de las niñas. ¿Qué significa esto? En un sete de agentes educativos, y por eso les remarqué las edades, de 43 días hasta 3 años, pues no van a ver si el niño aprendió ningún contenido, no van a platicar si el niño ya balbucea o dice algo porque son guarderías. Entonces tienen que intercambiar experiencias con tutores y padres de familia. Solamente se permiten los padres de familia en estos setes con agentes educativos. En escuelas multigrados, aunque tengamos un sete completo, no entran los tutores, solo con los agentes educativos. ¿Sí? Aquí, ¿quiénes son los responsables? La dirección de la escuela completa. Y si estoy en un sectorizado, mi supervisor o supervisora. Pero me dice que la organización y funcionamiento del CETE es una responsabilidad compartida. ¿Y por qué compartida? Como vamos a estar varias escuelas, se tiene que realizar de manera rotativa. Aquí, salvo lo que nos diga la nueva guía, porque recuerden, estas son las guías del proceso anterior, las del nuevo proceso, la de este ciclo, como apenas inició el registro, apenas las van a publicar. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Antes el CETE lo daban solamente los directores. Después lo daban solamente los asesores técnicos pedagógicos. Después lo daba un docente comisionado y ahorita esta norma nos las pone de manera rotativa. Vamos a ver si esto no cambia con los nuevos acuerdos que nos manden, pero con la última revisión de la guía del proceso anterior nos quedamos que es rotativa. Puede cambiar. ¿Qué va a hacer mi director en el CETE? Se deben promover la autonomía profesional de las maestras y maestros a partir del reconocimiento de sus capacidades, saberes, experiencias y trayectorias. Formación situada y aprendizajes entre pares, coordinación de actividades, trabajo colegiado, diálogo pedagógico, toma de decisiones y búsqueda de alternativas. ¿Qué nos corresponde a todos? Asistir a todas las sesiones establecidas en el calendario escolar. Esto ya lo tenemos. Siempre nos va a marcar, bueno, en lo que carga. Bueno, todo lo de la SEP ahorita en Veracruz está saturadísimo. Aquí está. Aquí está. Cada fin de mes los cuadritos rojos son los CETES. Ordinarias son 8 sesiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y extraordinaria, aquí está en agosto. Nos metieron una en enero y nos meten una en julio. ¿Sale? Profe, si el ciclo termina el 15 de julio, aquí está. Fin de clase de ciclo escolar. Profe José, si el fin de ciclo se marca el 15 de julio, yo ya compré mi boleto y me voy.
No, porque estás obligado a asistir al taller para el personal docente, que es el CT, otro CT intensivo que termina hasta el 17. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí viene el pero. Estamos obligados a asistir a todas las sesiones. No me da la opción de justificar días bajo situaciones especiales. Para los días CETES no hay permisos económicos, solamente por incapacidad. Y las citas que estén programadas para ese día se tienen que cambiar con la institución de salud para que tú estés en el CETE. Aquí. Tu obligación, asistir a todas las sesiones, pero también las de carácter extraordinario que determine la autoridad educativa federal, de acuerdo en dónde se elabora. Bueno, aquí, las extraordinarias son cuando hay una enfermedad. Ahorita que está el brote del sarampión, estoy seguro que dentro del CETE nos van a mandar acciones que la escuela tiene que hacer para que el sarampión se vaya disminuyendo. Carácter extraordinario. Si viene pronosticada una nueva pandemia, si se presenta un fenómeno catastrófico y si el gobierno considera llamarnos a una sesión extraordinaria de CETE, estamos obligados a asistir cuando ellos lo marquen. ¿Sí? Y si hay un personal que tiene 2 turnos, tiene que participar en sus 2 CETES. Profe, pero es que yo tengo poquitas horas. Entonces, aquí vean estos dos. Si estás en 2 turnos, participas en 2 CETES. Pero si trabajas en un turno, ya sea en la mañana y estás en 2 escuelas, tú vas a escoger en donde tengas más horas. Pero le tienes que avisar a tu autoridad para saber que no vas a estar en el CETE de la escuela donde tengas poquitas horas. ¿Sí se entiende esta parte? Entonces, continuamos. Compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y incorporar en la planeación didáctica los acuerdos y compromisos, cumplir con las tareas y responsabilidades y asumir una actitud crítica, reflexiva, participativa y colaborativa para afrontar estas problemáticas. Y aquí me dicen cuántas sesiones, 13 días, que son 5 al inicio del ciclo escolar. Aquí los tuvimos. Y 8 distribuidas. Las 5 se les llama intensiva al inicio del ciclo y las 8 ya la fase ordinaria, sesiones ordinarias, ¿sí? Y si pasa algún fenómeno, catástrofe, desastre natural que el gobierno considere, nos llaman a las extraordinarias, ¿sí? Ahora, les dije hace rato que los que estén en educación inicial tienen una normativa aparte y aquí está otro caso para ellos. Ellos solo van a sesionar cuando resulte necesario. Y ya, no tienen un calendario como nosotros, ¿sí? Y tiene lógica, porque no tiene caso que se junten 8 sesiones al mes o 5 días intensivos, porque un niño de 43 días a 3 años, pues no hay seguimiento, no hacen actividades, es más el resguardo que se hace en la escuela, las guarderías, ¿sí? Aquí viene el artículo 14. Podrá sesionar de manera extraordinaria en los días adicionales cuando por caso fortuito o de fuerza mayor o emergencia nacional resulte necesario. Las escuelas de organización completa lo hacen en su plantel y las escuelas multigrados en un espacio que decida la zona escolar. Cuando por un modo justificado
se realice una sesión extraordinaria, las extraordinarias sí las podemos tener a distancia, por medio del uso de las TICs, por videollamada de WhatsApp, por Microsoft Teams, por Zoom, por Google Hangouts, ¿sí? Solamente cuando sean las extraordinarias, las intensivas y las ordinarias son presenciales. Se tiene que cubrir el total de horas de la jornada escolar, no más. Profe, es que en mi set salimos hasta las 3 de la tarde. Porque te dejas, maestro. Vete al artículo 16 del acuerdo 5 de abril del 2024 y enséñaselo a tu director. Si mi turno es de 8 a 12 del día, eso voy a quedarme en el set. ¿Vale? En el caso de educación inicial, mínimo 4 horas. Ellos tienen una normativa aparte. Nosotros la jornada completa. Por ningún motivo se debe usar el día destinado al CETE para actividades sindicales, sociales, cívicas o algún festival. El Comité de Planeación y Evaluación se integró en el 2022. A partir del 2022 empezamos a tener este comité y se cumple lo mismo. Si es una escuela completa, lo hacen dentro de su escuela. Si es una escuela bidocente o tridocente y estás en un sete de zona escolar, nombran uno por zona escolar, ¿sí? ¿Qué se hace en ese comité de evaluación? Sistematizar la información que llega, dialogar con el colectivo docente, hacer una vinculación con la comunidad, comunicar los avances, definir con el colectivo docente qué se va a hacer y esto especial. Presentar al comité de acción participativa, los que forman el programa de la escuela es nuestra, qué necesidades hay en tu escuela para que con ese dinero se trabaje en ellas. ¿Sí? Y fíjense aquí, dentro de este mismo sete me desprenden el PENSE. ¿Qué es el PENSE? Proceso de mejora continua. Ah, es un programa de mejora continua que parte del diagnóstico socioeducativo de la escuela, de la lectura de la realidad, y tiene como objetivo acciones encaminadas a favorecer resultados educativos, como son, y estos son los famosos ámbitos del PENSE: infraestructura, equipamiento, avance de planes y programas de estudio, formación y práctica docentes, carga administrativa, asistencia de los educandos, aprovechamiento académico y desempeño de autoridades educativas. Son los ámbitos en los que podemos trabajar con el PENSE. Siempre nos dicen, haz tu lectura de la realidad y selecciona de 3 a 5 problemáticas y enuméralas de la más urgente a la menos urgente. Y eso distribuye en tus ámbitos del PENSE para que la trabajes. El PENSE es multianual. Aquí está. Plurianual. ¿Qué significa? Dentro de mis acciones de PENSE, si yo pongo organizar una biblioteca escolar y tengo nada más 20 libros, pues en un ciclo escolar no voy a tener una biblioteca completa. Por eso es plurianual, porque va a haber algunas acciones que sí las puedo terminar a corto plazo, otras a mediano plazo, y va a haber unas que forzosamente me voy a llevar hasta 4 o 5 ciclos en terminarla. ¿Sí? Se tiene que partir con una mirada territorial. Valorar los logros obtenidos, informar a la comunidad escolar de los logros alcanzados. Y aquí está lo que les decía. No es un formato que se elabora con fines administrativos. Es un documento de trabajo que surge para que la escuela, que surge en y para la escuela. No es sujeto a proceso de control administrativo.
Así que maestros, si les exigen el PENSE, programa analítico o evidencias y fotos de que sí están haciendo la guía del CETE, supervisor, director, estás mal. Ninguna actividad de aquí tiene que estar enfocada para un trámite de seguimiento administrativo. Y aquí lo dice el artículo 25, de manera puntual. ¿Sí? Y terminamos. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta con estos temas. Ahorita solo fue el CETE. Ahora les pregunto, y lo dejo a su consenso. Me queda un tema que yo pensé que me daba tiempo completo. Entornos escolares seguros. Documento simplificado. ¿Qué nos pide la guía? Aquí, la guía de primaria cambia, porque en la guía de primaria nos da más ámbitos. Entonces, en telesecundaria se ven menos páginas de este documento. ¿Qué hice? Les voy a dar todo, desde lo que marca primaria hasta telesecundaria, perdón, desde lo que marca preescolar. Son 2 secciones, de la página 18 a la 37 y de la 45 a la 49. Y aquí viene su consenso. ¿Qué se hace en este documento? Acciones para la construcción de entornos escolares seguros. Me gustaría ver este tema separado. Bueno, es que ahorita son 7:38, tengo 22 minutos. Y no me gustaría verlo en la carrera porque vienen todos los protocolos en caso de que encuentres un arma, de que un niño lleve un arma de fuego, de que lleve un arma blanca, si lleva droga, todos los protocolos que hacer y que seguir si quieren implementar la operación mochila. Pero aquí quiero escucharlos a ustedes si los doy de manera breve y compacta para terminar a las 8 o cortamos la sesión hoy hasta aquí y empiezo con este documento. Me gustaría tener diálogos con ustedes con este documento porque son los protocolos que marcan de manera puntual y de aquí sí desprenden varios estudios de casos. Pero ustedes díganme, ¿lo vemos ahorita o lo dejo hasta la otra sesión? Les repito, este documento marca qué hacer cuando hay un arma blanca, un arma de fuego, incendios, explosiones, balaceras o alguna situación de rehenes. Adelante, maestra. Bueno, maestro, si es tan importante el tema, yo creo que sí debemos de verlo pues con calma. A mí lo único que me preocuparía es ver si con los tiempos, o sea, que tenemos de aquí hasta el examen, cubrimos todos los demás temas. No nos afecta en tiempos. Bueno, le platico. Qué bueno que hice ese comentario. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que sesiono con ustedes, abro las 3 guías, la de inicial, y tengo marcadas todas, primaria y telesecundaria, ¿sí? Para telesecundaria debemos realizar 17 documentos. Para primaria debemos realizar 18. Y para inicial y preescolar debemos de revisar 14. ¿Cómo lo tengo organizado? Y aquí les doy Lo más lejos es telesecundaria, con 17 y 18 en primaria. Nosotros vamos aquí. Bueno, les doy a grandes rasgos mi estructura de este círculo. Empecé con la normativa general, Constitución Política, después Ley General de Educación y de las niñas y adolescentes.
Y me pasé a los acuerdos. Acuerdo, y ya. Y en todos así hemos estado. Acuerdos y acuerdos. Como quien dice, este acuerdo, este acuerdo, el de hoy, de los CETES, fue el último del marco normativo, del legal. Voy a continuar con los documentos como este, entornos escolares seguros. Voy a continuar, aquí ya lo tengo preparado para leer. Voy a preparar con este y ya de ahí me voy a ir a la parte teórica y es aquí donde nos demoramos más. Si nos da tiempo terminar antes del examen. El año pasado que llevamos el círculo de estudio nos quedaron libres 2 miércoles. Y también las agarramos para estudios de casos. Pero aquí sí les digo, este de Bodrova, el de implicaciones de la teoría de Vygotsky, el de Judith Missy, el de Pauli, es una sesión por cada libro. Esto ya los puedo combinar porque son páginas. Aquí además me dan 40 páginas, 60 páginas. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí nos da tiempo a agotar la bibliografía de los 3 niveles. Pero sí me gustaría ver este tema de manera más detallada porque está bueno. Ah, pues entonces sería excelente verlo la próxima clase, maestro. Ah, perfecto. Aquí veo otro comentario en la siguiente sesión. Sí, la verdad porque hay muchas preguntas y no se conectó hoy el profe que nos pregunta mucho, pero es interesante porque si nos quedamos callados, la norma me dice algo y como son estudios de casos, el protocolo está marcado y por eso me gustaría verlo detallado y platicarlo así de manera extensa. Entonces, cortamos hoy aquí, ¿verdad? Bueno. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a lo que les acabo de explicar sobre todo lo del CETE. No, En- ninguna duda. Perfecto. Entonces, el formulario que tengo preparado también abarca este tema, pero como ya no me dio tiempo, no se los voy a mandar hoy. Entonces, para la siguiente sesión entramos con entornos escolares seguros y los protocolos de actuación y este documento, que ya entramos en la parte teórica. Ahorita vamos a cerrar la parte normativa y entramos con la teórica, que aquí se pone bueno, ¿sí? Entonces, si no hay nada más que agregar, les agradezco haberse conectado hoy y les recuerdo, está el proceso de registro. Van como 9,000 aspirantes. No sé si alguien ya tenga un número actualizado, pero en la mañana me quedé que eran casi 9,500. El aforo de UCICAN en Jalapa está marcando 15,700. No recuerdo exactamente el número, pero sí es un número grandísimo. Entonces, tenemos que aplicarnos en leer mucha teoría para estar arriba de todos esos 15,000 gente que puede ser nuestra competencia. Y entonces, regístrense, tengan a mano sus cursos, llévense impreso donde dicen los lineamientos y donde dicen las páginas de donde llevan su catálogo de cursos, porque hoy me habla una maestra de media superior que no la dejaron participar, que porque el lineamiento decía esto otro y lo llevaba impreso. Entonces, a veces la gente en la mesa de registro está de mal humor o no quiere revisar. Y fácil, no, entonces ahí ustedes defiéndanse. Si llevan todo en regla, preséntenlo, porque los de la mesa de registro se la viven estresados de tanta gente que atienden. Entonces, ese es el consejo que les doy. ¿Sí? Entonces, gracias por haberse conectado hoy. Los veo el próximo miércoles. Iniciamos con el tema de entornos escolares seguros. Tuvo una mala experiencia. Qué mala onda. Pero sí se registró, maestra. Sí, adelante, adelante.
No le escuchamos, maestra, ¿eh? Tiene apagado su micrófono. O si no puede hablar, maestra, escríbanos al grupo y ahí le retroalimento porque no la escuchamos. Ah, ok, tienes problemas para conectarse. Bueno, si no, escríbanos en el grupo y ahí la retroalimentamos con un mensaje para que para ver qué nos podemos enfrentar también. ¿Sí? Maestra Janet, ¿iba a platicar algo? ¿O es de su participación anterior? Sí, Es la, maestra partici- Cristina, ya. es la participación pasada, maestro. Ok, Muchas gracias. ok. Bueno, entonces le subo la grabación. Les recuerdo, el formulario lo vamos a trabajar hasta la siguiente sesión. Está interesante los estudios de casos y vienen un 90% ya USICAM, ya así tanto. ¿Sí? Entonces, gracias. Los veo el próximo miércoles. Sí, muchas gracias. Bonita noche. Gracias, excelente noche. Gracias, maestro. Hasta el Hasta miércoles. luego. Bye. Cuídense mucho. Saludos. Hasta luego, maestra.